Dragon Ball es un popular anime y manga que fue emitido entre la década de los 80 y 90, sus comienzos se dieron en una publicación de manga, la historia fue escrita e ilustrada por Akira Toriyama, quien anteriormente ya había trabajado en otros mangas muy populares, sin embargo, no llegaron a alcanzar el mismo nivel y evolución, el cual sí llegó a tener Dragon Ball. Esta historia comenzó a dar aparición simplemente como un shonen de batallas, pero, no de una manera excesiva, lo que más le gustaba a Toriyama era plasmar muchas veces, escenas con humor, ya sea del sano, como también del que hoy en día conocemos como humor negro. Esta historia de a poco se iba centralizando en tener ciertos oponentes para desarrollar una o dos batallas, todo era dependiendo de la situación en la cual el protagonista, en este caso Goku, llegaba a estar envuelto, en esto también nos podíamos dar cuenta claramente, en que la seriedad era momentánea, ya que Toriyama siempre tenía que salir casi en la mayoría de los casos, con cierta escena que a veces llegaba a estar de más, la cual le daba un enfoque algo cómico al momento, y a pesar que en ciertas ocasiones se podía necesitar otra cosa, como enfocarnos más en el desarrollo de ataques y golpes, lo cierto es que igual todo nos llegaba a parecer entretenido, por más simple que sea. Todo esto se daba, ya que en la primer saga, para ser más exacto, llegó a ser más como una simple prueba, en donde el creador veía de qué manera podía ir desarrollando a sus personajes, y sobre todo, ver qué tipo de protagonismo podían tener más adelante. La primer saga se la puede denominar más como un abreboca, teniendo un poco de batalla, un poco de chistes, un poco de aventura, para ver también el tipo de provecho que se le podía dar más adelante a las esferas del dragón, aunque puede ser en algo decepcionante a veces, ya que nos centrábamos con esferas de los deseos, las cuales eran muy famosas en el mundo, se llegaron a tener muchos problemas para reunir las 7, el dios de los dragones llamado Shenlong da su debida aparición finalmente, pero el primer deseo no llegó a ser el más adecuado quizás, aunque tiene sus méritos por lo que llegó a significar en su momento, pero al mismo tiempo se siente un poco de gracia al saber que eso a la final no sirvió de nada para Oolong, pero su acto heroico es digno de agradecer. De esa manera iniciaba Dragon Ball. Si eres un joven o un niño que empieza a ver Dragon Ball Z, de seguro te pudo resultar un poco loco ver el tipo de comienzo que llegó a tener esta gran historia, pero algo que beneficia a los animes y mangas, es que siempre se debe tener un inicio, un desarrollo completo, evolución, y sobre todo final. Si no eres capaz de evolucionar una historia, ya sea como en el caso de un mangaka, la mejor opción sería dejar de hacer lo que haces, porque no te puede beneficiar en nada a la final, ya que podría no ser lo tuyo, y si persistes en mantener siempre una historia con simpleza, al final te arriesgas para que tu historia pierda fama, y sea cancelada, y eso es algo que nadie quiere. Toriyama fue un caso distinto, en caso de que su historia no haya tenido gran afectación, él de seguro habría dejado de hacerla en algún momento, y en su primer saga, aunque sea algo simple, digamos que sí tuvo un visto bueno, tanto como para seguir desarrollándola y crear buenas ideas, luego de ese comienzo, gracias a todo lo acontecido en esos primeros episodios, los cuales terminan con un Goku queriendo irse a entrenar con el maestro Roshi para volverse más fuerte, es donde finalmente, esta historia llegó a alcanzar un nivel casi inigualable, un nivel que hoy en día pocas historias llegan a alcanzar, parece que exagero, pero es la realidad, y es por eso que después de centralizarnos un poco en el inicio de todo, comenzamos con el tan esperado desarrollo y final, y del por qué Dragon Ball se convirtió en un gran shonen de batallas, y no una simple historia más del montón. Pero hay algo que debo dejar muy en claro, y es que no tocaré mucho el tema del manga, sí mostraré imágenes, pero de su evolución ya deberíamos tocar temas de dibujos, y eso sería para otra ocasión. Dragon Ball. Tan solo llegamos a la segunda saga, para que Dragon Ball haya generado un gran impacto por medio de muchos fanáticos en leer historias de mangas. Akira Toriyama anunciaba su segunda saga, una de las más populares tanto en manga y anime, el tan famoso torneo de artes marciales, o como lo conocen en el país de origen, el Tenkaichi Budokai. El motivo por el que esta saga llegó a dar mucho de qué hablar, y más de una manera positiva, quizás es debido a que en el medio japonés, y otras regiones vecinas, llegan a ser muy seguidores en este tipo de acontecimientos. Un torneo siempre genera expectativas, pero asimismo para cumplirlas, o superarlas, debes saber desarrollar la historia.
El torneo tuvo lo suyo, personajes con un propósito, buscando una manera para beneficiarse del premio, y sobre todo, el más importante, un personaje misterioso llamado Jackie Chun, quien también estaría inspirado con el tema de Jackie Chan, un gran luchador de artes marciales, no solo en películas, sino también en la vida real según cuenta la leyenda. Puede ser que el torneo haya mantenido su esencia cómica, pero el creador finalmente se dio cuenta de lo que su obra necesitaba. Dragon Ball no solo necesitaba ser una historia divertida, sino también, una que narre los acontecimientos de innumerables batallas, y lo bueno de todo esto, es que Akira Toriyama sabía cómo hacer ese tipo de cosas. El ejemplo más claro es lo que vino después, la saga de la Red Ribbon, la cual en muchos momentos te hacía pensar que tenían un potencial tan alto, capaz de armar hasta una tercera guerra mundial, y lo que representaban la mayoría de antagonistas dentro de este grupo, eran dificultades muy grandes. Coronel Silver, General Blue, Tao Pai Pai, General Black, Sargento Metálico, Comandante Red, entre muchos otros villanos que fueron apareciendo a lo largo de la primer saga más larga, hicieron que valga la pena perder tu tiempo viendo la mayoría de estos geniales episodios, y claro, como dije, cada uno tuvo y mantuvo cierto potencial y dificultad en contra de los protagonistas, pero ese era el chiste y gracia. Cada vez que aparezcan nuevos enemigos, se debe tener al menos uno que destaque, y uno que te ponga las cosas difíciles en más de una ocasión, para que así se tome la decisión más acertada, en contra de los rivales, ya sea el matarlos, o simplemente hacer que se rindan para que dejen de causar problemas. Una de esas opciones, aplicó en esta saga. Se puede decir que la erradicación, por así decirlo, no fue una decisión fácil para alguien como Goku, pero sí la más acertada, ya que los problemas que ocasionó este ejército, llegó a exceder los límites en más de una ocasión. El simple hecho de que hayan cada vez más personas deseando conquistar el mundo, no era nada bueno para el paz de la Tierra. Pilaf podía tener sus límites, pero en el caso de la Red Ribbon, habiendo gente demasiado ambiciosa, no los tenían, y en este caso, solo Goku podía ponerles ese límite. Al final todo funcionó, pero el haber ganado esa guerra, solo fue y siempre será parte del desarrollo. Después de eso se vinieron cosas aún más complicadas. Sí, la Red Ribbon fueron villanos sumamente peligrosos. Goku no la tuvo fácil en su momento para derrotarlos, ya que incluso aquellos sujetos, fueron un ejército muy temido en el mundo, en lo cual ni la policía se atrevía a batallar en contra de ellos. Una guerra finalizaba, y aunque después vimos ciertos aspectos acerca del desarrollo, en busca del poder y nuevos rivales, finalmente nos acercamos al tema de la evolución, una de las sagas mejor desarrolladas en cuanto a sus acontecimientos en el manga y anime. Me refiero a la aparición del tan famoso Piccolo Daimaku. Todos sabemos que mucha gente llegó a morir dentro de este arco argumental. Quizás en momentos anteriores este tema ya había pasado en muchas ocasiones, pero Piccolo fue el que generó más desesperación, ya que los guerreros quienes sí podían hacerle frente de a poco iban cayendo uno tras otros, incluso gente inocente que no tenía nada que ver con el tema de Goku y sus amigos, y que desconocían acerca de la existencia de tal demonio, iban siendo exterminados gracias al poder de aquel sujeto. Gracias a sus actos crueles y despiadados, Goku por primera vez supo lo que era sentir odio hacia alguien, pero no era un odio muy pequeño, sino más bien, un odio que lo llevaría a tomar una sola decisión: el matar a su oponente. Al saber que muy posiblemente el revivir a sus amigos sería algo imposible de hacer gracias a la muerte de Shenlong, lo único que podía mantener tranquilo el corazón de nuestro pequeño héroe, era simplemente ponerle fin a la amenaza que significaba teniendo a Piccolo rejuvenecido, y con un poder sumamente alto, el cual simplemente, llegó a estar en un nivel alejado de la realidad, y por momentos las esperanzas se pudieron haber perdido. Por suerte Goku pudo superar cualquier dificultad, consiguió el poder para batallar contra el mal absoluto, y así después de una dura batalla, una amenaza mayor que dejaba muy por los suelos en esos momentos a la Red Ribbon, se había terminado. Al menos eso era lo que creíamos, y esperábamos, pero al héroe de la historia poco le importaba. La venganza había sido completada. Maestro Roshi.
Bueno, aquí nos centramos en uno de los puntos más importantes de la historia de Dragon Ball. Goku había alcanzado potenciales muy altos, pero aún se podía explotar más acerca de las cualidades del personaje, y una de las decisiones más importantes que pudo tomar Akira Toriyama para seguir evolucionando su historia, es darnos otra perspectiva con Goku. No siempre debía ser un niño, pudo ser muy arriesgado, pero la madurez del personaje, en muchas ocasiones llega a ser muy importante, para saber sobresalir con éxito en algo. Los mangakas en muchas ocasiones son privados de elegir, y no suelen argumentar ciertas ideas, si bien Toriyama también tuvo que descartar algunas. Vale decir que el tema de que Goku no siempre debía ser un niño, era algo que solo él quiso hacer, y al final, fue concedido, y de momento que tuvimos, bueno, a partir de este punto Dragon Ball mostraría una cara totalmente diferente, el inicio de lo más inesperado, el origen de ciertos personajes, estaba a punto de iniciar, mientras que el manga seguía siendo Dragon Ball. El anime optó por ser llamado Dragon Ball Z. Goku, ya no era un niño, ahora era un adulto con responsabilidades. El joven valiente que conocimos un día, pasaría por temas muy serios y difíciles de digerir de manera rápida. Ya cuando conocemos que Goku tiene un hijo llamado Gohan, con su esposa Milk, y en cuanto tenía una simple reunión con sus amigos después de tanto tiempo, habiendo pasado 5 años después de la última amenaza de Piccolo en el Tenkaichi Budokai, el protagonista finalmente conoce algo acerca de sus orígenes. Primero que nada, el saber que no era un terrícola quizás sí llegó a ser algo esperado, pero de todas maneras no dejaba de ser una gran sorpresa. Quien le informa de la situación y la raza a la cual sí pertenecía, era su hermano Raditz, quien va al grano, y le dice que simplemente tenía que estar del lado de los malos. No servía de mucho oponer resistencia, aunque llegó a ser el villano más débil de Dragon Ball Z. En estos momentos, Goku y Piccolo no eran para nada rivales, quizás estando juntos había una posibilidad, y es precisamente lo que hacen ambos guerreros, pero poco y nada lograban, así que lo único que se debía hacer en esos momentos, era sacrificarse por los demás. En este caso Goku, ya que al tener las esferas del dragón, las posibilidades de ser revivido eran muy altas. Lastimosamente a Toriyama no le gusta mantener esperanza y paz por mucho tiempo en su historia, e inmediatamente, Raditz informa lo temible, su derrota no fue en vano, sus compañeros que también eran de la raza Saiyajin se dirigían a la Tierra, y para causar más temor a la situación, ambos estaban en niveles totalmente diferentes. Lo bueno es que aún restaba un año para prepararse y entrenar. Aun con todo eso, al final los guerreros, encargados de proteger el mundo y también Piccolo iban cayendo uno tras otro. Con la muerte de Piccolo y Kamisama, las esperanzas de revivir a los caídos se habían perdido, pero no era momento de lamentarse. Una feroz batalla entre Goku y los Saiyajin se armaban. Primero fue contra Nappa, quien por ser débil y no mostrar superioridad ante un guerrero de clase baja, a la final terminó muriendo a manos de Vegeta. En este momento Goku enfrentaba a un rival que más tarde se convertiría en su compañero de batalla, si bien cada uno expresó su odio en su primer combate, especialmente Vegeta, el cual por primera vez había sido vencido de una manera tan humillante. Al final se decide en dejarlo con vida, con la promesa en que algún día, ambos guerreros se enfrenten nuevamente. Aunque después vinieron más villanos, más tramas que destacaron, solo había algo más por hacer en la historia, para darle algo más de coherencia a los poderes de cada personaje. La opción más fiable no siempre era darle power-ups locos o innecesarios, y es por eso que el maestro Toriyama creó el nivel de Super Saiyajin, y sobre todo sus potenciadores, los cuales fueron más que necesarios más adelante, especialmente en la saga de los androides, en donde una vez más la Red Ribbon causaba demasiados problemas. Pero aquí vamos a un acierto especial. Si bien Toriyama creó el Super Saiyajin, algo que se agradece de gran manera, es también el haber dado cierto protagonismo a otros personajes los cuales nosotros lo llegamos a remarcar como secundarios, tal como en el caso especial de Piccolo, con su fusión definitiva con Kamisama. Y también, el gran poder que llegó a tener Gohan al final de esta primera etapa, aunque era algo normal, Gohan también era un Saiyajin, el cual de alguna manera debía destacar, tanto que tuvo su gran momento en una de las sagas más recordadas en Dragon Ball, los Juegos de Cell, el cual también llegó a ser un torneo, pero un tanto diferente, y eso es lo bueno, la historia no siempre se mantenía en hacer lo mismo, de vez en cuando, se tenía que poner variedad, y lo bueno es que el creador supo plantearla en más de una ocasión.
Muchos obstáculos, villanos y batallas feroces se presentaron, entre ellos se puede remarcar de gran manera a Freezer, quien tuvo un papel sumamente importante dentro de los orígenes de los Saiyajin, y la extinción de aquella raza, mientras que Freezer llegó a ser quien eliminó y destruyó aquel planeta con la mayoría de aquellos seres. Al final el Super Saiyajin legendario llamado Goku, le puso fin a las cosas. En aquellos momentos una historia se había marcado, si bien ese no fue el final de todo, lo que vino después fueron más una especie de dificultades mayores. Si no me entienden les explico. Goku ya había alcanzado un nivel superior, ya estaba en otro nivel, y ahora, era solo el momento de saber presentar verdaderos obstáculos para saber que no siempre se debe permanecer con un exceso de confianza, ya que si la paz se ve amenazada una vez, tenlo por seguro que más problemas se seguirán presentando, y es así como finalmente tuvimos la saga de Majin Buu, quizás la saga con la que Akira Toriyama quiso ponerle fin a las cosas, pero no hay que desmerecer el esfuerzo que el creador llegó a plantear dentro de ella. Goku se marcha como los grandes, marcó un antes y un después, fuimos conociendo personajes que siempre llegaremos a querer, y asimismo conocimos personajes que llegamos a odiar de cierta manera, pero simplemente hasta aquí llega todo esto. Quizás no es un adiós, pero al final de todo, llega a ser la única culminación oficial que tiene la historia completa de Dragon Ball. El guerrero Goku, que ha protegido la paz de la Tierra y del universo, comenzará un nuevo viaje, donde lo esperan un sinfín de aventuras. Regresa pronto, Goku, porque todos estamos esperando que regreses. Dragon Ball es uno de los mangas y animes mejor desarrollados a lo largo de la historia, quizás para muchos es una trama insuperable, y para otros, hay historias que pueden ser mejor que la de Goku y sus amigos. Yo en lo personal prefiero decir que esta llega a ser la que más prefiero, basándome en su desarrollo, ya que es de las pocas las cuales se atreven a contar muchos de los acontecimientos que marcan de alguna manera a tales personajes, especialmente, la raza de los Saiyajin. Quizás sabemos poco acerca de ellos con el tema de la fase Dios Super Saiyajin, pero recordemos que muy pronto tendremos una película, y en ella de seguro muchas preguntas serán respondidas finalmente. Ahora verás, Dragon Ball Super no entra mucho en el tema de este vídeo, no es porque no me interesa, sino más bien es debido al tema en que ya hablé antes de su evolución, aunque el vídeo es un poco más corto, a comparación de este, llega a tener los detalles más importantes, así que si gustas verlo, en caso de que no lo hayas hecho, podrás acceder en él, con el link, que te dejo en la descripción de este vídeo. Bueno queridos suscriptores, espero que el vídeo haya sido de tu agrado. Es verdad que me salté varios puntos importantes de muchas sagas, pero el objetivo de este vídeo era hablar de su evolución, y no era necesario narrar la historia completa. Quizás lo haga en otra ocasión, cuando deje de usarlo cuendo, pero ese día quizás demore más de un año en llegar. Ahora bien, en caso de que tengas una opinión más que agregar en base al tema, recuerda que me la puedes compartir en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.